El 27 de junio de 1973, el presidente Juan María Bordaberry disolvió el Parlamento. Con ese acto se inició formalmente la dictadura cívico-militar que gobernó el país por más de una década. A 40 años del golpe de Estado, esto es lo que la dictadura nos dejó. En este primer capítulo repasamos los hechos ocurridos en junio de 1973. Ese 27 de junio fue un miércoles muy frío. Según el anuncio de meteorología, el tiempo era inestable y amenazaba con desmejorar. En realidad, hacía varios días que teníamos la impresión, es decir, todos los días se decía, bueno, mañana, ¿no? Y yo recuerdo incluso, había un diputado Sosa Díaz que siempre llamaba y decía, el jueves es el golpe de Estado. Y nos reíamos un poco, porque falta la llamada de Sosa Díaz esta semana a ver si es este jueves. Y de hecho, esa vez le invocó, ¿verdad? O sea que estábamos muy pendientes. Y nosotros habíamos sido, no sé si el día anterior o 2 días anteriores, habíamos estado en la casa de la calle, que había hecho un cóctel en su casa, una recepción, donde estaba el embajador americano. Y ahí se conversó como que ya estaba decidido el golpe. Creo que era un día o 2 antes. Bueno, ese día fue un día común y Toba estaba en la cámara como cualquier otro día, pero enseguida vino a buscar las cosas que se busca habitualmente para cuando uno se va a esconder, ¿verdad? Me dijo, me voy a la casa de fulanito, no sé qué, y llevarse el termo, el mate, la radio, en fin, esas cosas que habitualmente uno lleva cuando tiene que pasar algunas noches. Así que ese fue el preámbulo. Hasta el rato me despedí de él que se escondía, me dijo, no te voy a decir dónde es, me lleva fulanito a casa, a un apartamento cualquiera, y por tu seguridad más vale que no lo sepas, qué sé yo, bueno. Y ahí ya me quedé pendiente, como todos los uruguayos, o tal vez prevenida anteriormente, de poner la radio y esperar los comunicados, ¿verdad? Tenía un reloj con despertador, estaba conectado con música. Ocurre que de pronto me despierto como en una pesadilla, transpirando, porque en lugar de las melodías con que solía abrir los ojos en la mañana, había una espantosa marcha militar tocada con ese ruido. Y atrás de la marcha militar venía una voz. Y la voz me aclaraba a mí, y supongo que al resto del Uruguay, que el señor Bordaberry había formado un gobierno de facto, que el país estaba a las órdenes y en manos del ejército o de las Fuerzas Armadas, y que cualquier palabra que se dijera en cuanto a que lo que ocurría era un golpe de Estado sería punido porque era una falta muy grave. No se había cometido un golpe de Estado y nadie tenía el derecho de decirlo. ¿Recordás dónde estabas el 27 de junio de 1973? A las 5 de la mañana. Estaba parado en un puente de fierro, como le llamamos, el puente de fierro, la salida de Minas. Una madrugada de niebla tenebrosa. Y mientras nosotros estábamos allí, parados en el puente, consternados, un silencio terrible, empezó a sentirse un ruido atronador y eran tanques. Primera vez que veíamos tanques pasando por el puente de San Francisco. El 26 de junio cumple mi hermana mayor, la que estaba presa ya hace un año. Entonces nos juntamos todos, yo me acuerdo que salí del liceo antes, en la mañana, y le cantamos que los cumpla feliz, ella de un lado de la reja y todos nosotros del otro lado. Y fue la última vez que mi padre, mi madre y los 10 hermanos estuvimos juntos. Después ya no estuvimos más. El 27 de junio del 73 estaba en la salita, la primera salita del galpón de Mercedes y Roxlo, estrenando el espectáculo Libertad, Libertad de Flavio Rangel y Millor Fernández, dirigido por César Campodónico. Era un teatro político con escenas, poemas, sketch,
y canciones que tenían que ver con la libertad. Y ese día se instauraron las medidas prontas de seguridad. Entonces, mientras estrenábamos, se oía que todavía estaba empedrado la calle Mercedes, se oía la caballada pasar. Yo me entero de la gente que se cae presa. Padres de compañeros que te enterás en la escuela que no están, que se los llevaron. O sea, fue muy común. A todos nos tocó hasta que te toca a vos. Vas viendo que empieza a faltar gente. Tengo un recuerdo de mi viejo, era un tipo un poco vehemente, de pararse a insultar a Bordaberry en la televisión. Bordaberry haciendo un discurso, y mi viejo pararse a putearlo directamente. Y mi vieja dice, Fernando, pero ¿no te das cuenta que es la televisión, que este hombre no te oye, no te va a oír? Yo hacía los comunicados de las fuerzas conjuntas, una parodia haciendo niño, y ahí te digo, tendría 11 años, 10, 11 años capaz. Pa. Yo he jurado guardar y defender la Constitución de la República, y en ello va implícito mantener y defender la vigencia de las leyes. Y este juramento es el que inspira y ha de inspirar permanentemente todos mis actos de gobierno, desde el primero hasta el último. Desde el punto de vista histórico, ¿cómo se puede definir ese día del 27 de junio de 1973? El país ya tenía un pacto anticonstitucional entre el presidente Bordaberry y los militares. Ya había olor a golpe de Estado en el país. Sin embargo, el 27 de junio culmina ese golpe de Estado iniciado en febrero. Culmina con un hecho muy simbólico para el país, como era la disolución de las cámaras, el cierre del Parlamento. Pues la dictadura uruguaya tiene una característica, y es que no es, digamos, una dictadura militar típica en todo su periodo, como puede ser el caso chileno, argentino o brasileño. Es decir, allí hay un caso de sustitución donde la autoridad civil fue sustituida por la autoridad militar. Acá tenemos que el presidente del golpe de Estado, el propio presidente del golpe de Estado, entonces eso le da una continuidad civil a la dictadura que se prolonga durante mucho tiempo, porque uno dice, bueno, todo el mandato de Bordaberry, claramente Bordaberry es un agente de la dictadura, es decir, Bordaberry no es una marioneta movida por los generales, Bordaberry les dice lo que tiene que hacer. El pueblo estaba harto de los partidos. En cambio, los militares en ese momento tenían un alto prestigio, estaban derrotando la sedición, estaban poniendo orden. Y entonces la gente en un conflicto entre militares y políticos, francamente, si se hubiera hecho una encuesta, estaban todos con los militares. El 27 de junio encuentra a un país que de inmediato se fractura. Hay quienes resisten la dictadura, hay quienes apoyan la dictadura, y bueno, tal vez las grandes mayorías silenciosas replegadas simplemente observaron. Sería absolutamente parcial no entender de que ese mismo 27 de junio se dispara la cláusula que ya estaba en el Estatuto de la Convención Nacional de Trabajadores, que establecía que frente a un golpe de Estado se iniciaba una huelga general. Huelga general que se prolongó por 15 días, 2 semanas, en un ámbito fuertemente represivo, donde los huelguistas lo que ponían en juego era su vida, su trabajo, su futuro. El año 73 fue un año muy complicado, ¿no?
era evidente que el proceso apuntaba hacia una salida golpista de las características de la que tuvo, que era una salida golpista comandada por la derecha civil y militar. Yo reitero esto, era la derecha civil y militar. En el plano civil, basta ver la figura, la primera figura, que es la del presidente Bordaberry en ese momento, que asume la conducción del proceso derivado de la disolución del Parlamento, que dicta la disolución del Parlamento y la fundamenta públicamente. En el momento del golpe, en el movimiento sindical, en los sindicatos, en todo aquello a lo cual llegaba la CNT como central, estaba claro que había que preparar la ocupación de los lugares de trabajo y la huelga contra el golpe. Estaba claro el carácter que iba a tener el golpe. Y así fue, porque no es casual que el 27 de junio, en la mañana, se produce la proclama de Bordaberry anunciando la disolución del Parlamento y la suspensión de todas las garantías individuales, porque también eso, la suspensión de todas las garantías individuales, en los hechos, la aplicación del Estado dictatorial, y en esa misma mañana ya se están ocupando los lugares de trabajo. Pensar el 27 de junio es pensar en quienes, bueno, recibieron con alegría el 27 de junio. Muchos circuitos empresariales adhirieron al 27 de junio. Pero sería tan injusto omitir eso, la alegría de algunos, como olvidar que ese mismo 27 de junio se dispara en todos los partidos la acción, en algunos casos concertada, de líderes que desde el comienzo marcaron una oposición. Todos, cuando pensamos el 27 de junio, lo primero que pensamos es la imagen de los dictadores entrando en el Salón de los Pasos Perdidos y tomando el Parlamento. Todos los que pensamos en la última noche antes del golpe de Estado, pensamos en aquellos discursos, particularmente aquel discurso emblemático de Wilson Ferreira, el discurso de Hierro Gambardella, los discursos de los senadores frente amplistas que todavía estaban en el país. Si mi viejo se retiraba de sala, la sesión se quedaba sin quórum. Para seguir le mando una esquelita diciendo, ¿sabes que no me acuerdo bien cómo se cuenta? A mí me da que sobra uno, como diciendo, cuando te tengas que ir, salí, que la sesión sigue. Y ahí empezaron las despedidas de los distintos, con algunos discursos memorables. La información que manejábamos nosotros en ese momento era que no bien terminara la sesión, iban a detener a varios legisladores y uno de los legisladores que iban a detener era Wilson. Papá se va antes de que se levante la sesión, porque estaba la información de que lo iban a ir a buscar. Cuando estamos saliendo por la puerta del Senado, alguien lo toma de la mano y es una mano un brazo uniformado, que le dice, mi casa es muy pobre, pero ahí no lo van a ir a buscar. La casa estaba vacía, mi casa estaba vacía, mi gente había ido a la feria, de modo que yo estaba solo. Lo que se me ocurrió fue hacer un gran cartel donde decía, yo soy el capitán de navío Oscar Lebel, abajo la dictadura. Y se empezaron a amontonar, claro, todos somos conocidos, y ahí había una multitud cantando el himno. De pronto viene un patrullero de la policía, frena, chirrían las gomas, el hombre mira, aquel veterano con tantos galones, con un letrero que decía exactamente lo contrario a lo que se debía decir en ese momento. 5 o 6 minutos más vienen una media docena de camiones del ejército con soldados, metralletas, hacen salir a todos los vecinos, se acabó el himno nacional, por supuesto, y ahí rodean en los muros de las casas de la vereda enfrente, se parapetan con la ametralladora, empiezan a correr, yo los veo nerviosos, y entonces les grito, donde entre un solo soldado a mi casa, yo me mato.
En el 73, ¿la represión se siente más en el interior que en Montevideo o se siente igual pero diferente? Se siente, pero claro, es más limitada porque es más limitada la población. Pero se castigó y se torturó a muchos dirigentes obreros, a dirigentes de algunos entes que los soplones de turno los habían ya sindicado como comunistas. Porque el problema, yo quiero ser terminante en esto. Ustedes observen que la dictadura, la oscurana dictatorial, a quien atacaba era fundamentalmente al comunismo. ¿Por qué? Porque si salíamos de Uruguay, los Tupamaros no significaba nada. En ese sentido fueron muy hábiles. El comunismo, por supuesto, estaba en todo el resto de ese mundo como enemigo. Y después, como me ocurrió una de las veces que me detuvieron, pero esta vez ya acá en Montevideo, un coronel me dijo: usted ha entregado su conciencia al comunismo y al internacionalismo judío. Es espantoso porque esos son los dos puntos de apoyo de Mein Kampf, el libro de Adolfo Hitler. Entre el 73 y el 75 usted pasó a la clandestinidad. Sí, ¿Cómo fue esa vida? Yo por lo menos lo sentí. De pronto no, pero yo lo sentía como un tránsito hacia la prisión. Me daba la impresión que en algún momento iba a terminar preso y que de lo que se trataba de estirar ese plazo todo lo que pudiera, pero era como si estuviese de paso. ¿Entiendes? Pero bueno, mientras tanto, todo lo que podía hacer lo hice. En fin, desarrollé mi actividad dentro de mis posibilidades y de la ayuda, por supuesto, solidaria de todo el mundo. Es decir, no solamente de los organismos, caso de la CNT, en algún caso también la ayuda partidaria para subsistir de alguna manera, a salto de mata, cambiando de casa a cada rato, y vincularme, mantenerme vinculado. Y bueno, hasta que un día me llegó el fin del trayecto ¿no? Hay una etapa donde los civiles tienen un peso muy grande y hay una etapa, digamos, donde ya pesan los militares. Entonces yo creo que como tipo de régimen los militares dijeron la justa. Se trataba de un régimen cívico-militar, donde los militares y los civiles compartían el poder. El militar es un individuo educado en valores negativos. Al militar se le educa para matar y para morir, así de simple. Entonces, junto con esa educación para matar y para morir, él tiene que tener muy altos los valores del honor, de la conducta, que son la antítesis y la antinomia de lo que dice el manual del mejor y del buen militar. La primera lealtad del militar es siempre para el regimiento y para el arma. La Constitución es eso lejano, la bandera es esa cosa lejana, pero el capitán, el cabo, el cuartel, la maniobra, esas son las cosas vívidas, las que le dan vida, las que le dan razón de ser. Y eso es lo peligroso de la profesión militar. En el marco de la Guerra Fría, Estados Unidos ideó la doctrina de la seguridad nacional. La política norteamericana fue instruir a los militares latinoamericanos en técnicas de contrainsurgencia y violaciones a los derechos humanos. Los gobiernos estadounidenses temían que la Revolución cubana significara la expansión del comunismo. La creación de la Escuela de las Américas tuvo como finalidad capacitar a militares y policías, otorgándoles a las Fuerzas Armadas un rol principal en la lucha contra el comunismo. Y en aquel tiempo la primera vivencia era de incredulidad. Muchos de nosotros estábamos como aturdidos.
Sabíamos que había golpes de Estado por toda Latinoamérica, es decir, que el estallido del golpe de Estado del 73 viene a ser como un relámpago en un cielo celeste. Esto estuvo planificado por la inteligencia del Comando Sur de Estados Unidos para toda América Latina con mucha anticipación. Simplemente que por la manipulación mediática, espero que ustedes no pertenezcan a esa tribu, por la manipulación mediática no nos dimos cuenta que durante una década más de la mitad de los jóvenes oficiales del ejército uruguayo estuvo haciendo cursos de especialización de lo que se llamó técnicas antisubversivas, es decir, aprendizaje de alta sofisticación sobre una tortura, que es decir, cómo destruir un sujeto, cómo despojarlo de su identidad, no matarlo, sino convertirlo en una especie de desecho humano, que es un manual sistemático de que como se aprende una cirugía de alta complejidad, también se aprende un dispositivo de tortura de alta sofisticación y eficiencia. Sentías que te habían cercenado la capacidad de sonreír. Estaba todo el continente tapizado de verde. Éramos realmente el patio trasero de los Estados Unidos, ¿no? Y que reforzaba aquel dicho que para nosotros nos gustaba mucho en aquella época. El dicho de los mexicanos: caramba, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pero los documentos desclasificados muestran que Estados Unidos estaba interesado en frenar de nuevo los procesos de movilización social de alguna manera, y que si lo que había que hacer para eso era instalar una dictadura, bueno. Y las fuerzas de seguridad no están esperando un ataque exterior, sino que están pensando que el enemigo está adentro, que puede tener rostros múltiples, puede ser un sindicalista, puede ser un estudiante, puede ser un militante político. Cuando la insubordinación militar de febrero del 73, el embajador estadounidense del momento, Charles Adair, escribe a sus superiores en Washington y les dice, bueno, finalmente en Uruguay se ha dado un golpe soft, un golpe suave, que ha instaurado un cogobierno cívico-militar que va a permitir finalmente tomar las decisiones impopulares que hay que tomar y que los políticos no acababan de tomar. Es decir, había un decidido amparo de la diplomacia norteamericana a lo que pasaba en este país. Yo no tengo tendencia a echarle toda la responsabilidad a Estados Unidos, digamos, porque creo que la diplomacia norteamericana no hubiera podido haber hecho mucho si no hubiera encontrado buen ambiente en los militares uruguayos. Estados Unidos venía realizando por esos años todo un operativo destinado a poner orden en su patio trasero. La política estratégica de los Estados Unidos de alguna manera se sustentaba en gobiernos y payos y en fuerzas armadas que les respondieran. Todo el adiestramiento de las Fuerzas Armadas continentales en la Escuela de Panamá o en otras instituciones iba dirigido en esa dirección. Se impone en el continente lo que se llamó la doctrina de la seguridad nacional, que era colocar a los ejércitos en la seguridad nacional, es decir, en la represión de los movimientos sociales, de las insurgencias continentales. Es impensable la dictadura sin el terrorismo de Estado. Una vez instalado, digamos, la máquina represiva, que es anterior a la dictadura, ¿no? Que se instala en régimen de vigencia de la democracia todavía, una vez instalada esa máquina, bueno, esa máquina está permanentemente funcionando. Entonces, siempre está alerta para descubrir las próximas, las amenazas que están en vigencia, después amenaza con los peligros latentes, después cada tanto anuncia el resurgir del comunismo, de la guerrilla, de algún enemigo por el estilo. Es decir, siempre hay algo que los está ocupando y que está además justificando su propia existencia. Es decir, el terrorismo de Estado y dictadura van tan juntos. Yo sé que una mayoría bien pensante de la sociedad uruguaya del siglo XXI piensa que es mejor olvidar las desgracias. Si eso fuera posible, ojalá.
Pero para borrar las desgracias del pasado se requieren 3 o 4 generaciones. La experiencia de la Shoah, la experiencia en Alemania, el silencio de los hijos de los nazis fue casi total. Pero la palabra escandalizada de los nietos de los nazis fue ostentosa y conmovió a toda Alemania a través de lo que históricamente se ha llamado el debate de los historiadores. Si los proyectos de movilización social radical de los 60, que hubo en toda la región, amenazaron de verdad la permanencia del capitalismo en estas partes de América Latina, diría que no. Pero bueno, lo que sabemos es lo que pasó, y que hubo percepción de amenaza, sí, y que se concibió que había que derrotar esas experiencias de movilización social, fueran estas revolucionarias, nacionalistas, populistas, progresistas, democratizadoras. Eso me parece que sí, que no es casualidad que haya habido dictaduras o procesos autoritarios en toda América Latina. Creo de nuevo que si nos limitamos a esta idea de terrorismo de Estado, ¿no?, de que las dictaduras fueron fundamentalmente un periodo de violación de los pactos ciudadanos tradicionales del sistema político uruguayo, lo que nos deja es el legado de la impunidad. La memoria es como el olor, algo que uno no se puede liberar y que lo inunda y lo invade a uno, no porque uno quiere y lo llame, sino porque simplemente lo invade y porque nos invade y nos aturde en cualquier momento y en cualquier circunstancia de la vida. Yo creo que duelar este hecho y huir de ese pasado que tenemos que duelar colectivamente es un acto de cobardía.